privilegio realmente es mío de poder estar en este cuarto aniversario de la Iglesia Ministerio Redil, Iglesia Evangélica, y poder compartir la palabra del Señor. Agradezco a Dios realmente esta oportunidad que me da. Les traigo un saludo de mi esposa. Ella se llama Eunice. Eunice es un nombre que significa buena victoria, y es lo que yo deseo para la Iglesia del Ministerio Redil y para cada uno de ustedes. Buena victoria. También traigo un saludo de mis 4 hembras, Keila, Sheila, Eliane y Elizabeth, y mis 4 varones, Jonathan. No se crean. Es que vengo de Cuba, y en Cuba no hay tele, ¿sabes? Solo tengo una niñita pequeña que se llama Jennifer. Jennifer es un nombre de origen inglés y tiene 2 significados. Uno es el que ama la paz, pero el segundo es el que más me gusta. La frase en inglés es una cara tan blanca que ni manchas tiene. El sentido de la frase es integridad, pureza. Y les traigo un saludo también de una congregación pequeña que hemos empezado hace 2 años en el ministerio de los Realejos. Alguien dice realmente lejos, están los Realejos. Y si se acuerda de orar, hemos querido ponerle Comunidad Cristiana Betania, porque Betania era un lugar donde Jesús se sentía a gusto. ¿Se siente Jesús a gusto en tu vida, en tu casa? Amén. Quiero invitarte que abres tu palabra, tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, el capítulo 5. Y quiero pedirte que una vez que leamos la palabra no la cierres, porque vamos a regresar una y otra vez al texto bíblico. Y quiero leer contigo el verso 5 y el verso 6. Juan capítulo 5, versículos 5 y 6. Pero insisto, por favor, no cierres la Biblia, porque vamos a regresar al texto bíblico. Lo tienen ahí, gracias. Dice la palabra de Dios en el verso 5: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo ignoró, ay, perdón, es que como no traje las gafas no veo bien. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Vamos a orar. Padre, una vez más te alabamos, te exaltamos. Me uno a la motivación de mis hermanos para declarar, Señor, conforme a este lema: porque tuyo y por ti y para ti son todas las cosas, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Nos motivamos a declarar tu grandeza, tu señorío. Queremos rogarte, Señor, una vez más, toma la rectoría, el control de este tiempo. Espíritu de Dios, yo suplico que tú descorras el velo y traigas revelación a mi vida, a la vida de mis hermanos. Espíritu de Dios, penetra a donde no pueda hacer el bisturí de un cirujano, y llega a lo profundo del corazón ahora y redargúyenos, motívanos, catapúltanos en nuestra intimidad contigo, oh Dios. Estamos aquí porque te necesitamos. Estamos aquí porque reconocemos tu competencia, pero también nuestra incompetencia. Jesús, recuerda que separado de ti nunca he podido hacer nada. Auxíliame en este momento. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Quiero que me permitan compartir la palabra bajo el título Miradas. Miradas. La Biblia, en este pasaje precioso que acabamos de leer, en el verso 2, nos trata de ubicar en el lugar que ocurren los hechos. Y quiero invitarte, como si fueras uno de estos jóvenes
de CSI en la escena del crimen, que en cuestión de minutos pueden llegar a la escena del crimen y ver detalles que a ti y a mí nos sería imposible ver. Quiero invitarte que con un sentido agudo vengas a la palabra de Dios. Te invito a que vengas al verso 2 y dice la palabra: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Yo he tratado de buscar información acerca de Betesda. Casa de compasión traducen algunos, otros traducen casa de misericordia, pero no he encontrado mucha información. Solo sé que es un estanque, algo así como una piscina. Algunos dicen que no era uno, sino que había 2, y tenía 5 pórticos, tenía 5 accesos. Así que traté de usar el tacto, uno de los sentidos o ventanas que Dios me ha dado para recoger información del exterior, y traté de probar el agua. ¿Sería potable el agua? ¿Estaría tratada? ¿Se podría tomar? ¿O de tomarla me causaría un problema con parásitos? ¿Sería transparente el agua? ¿Tendría algún tipo de escalón para llegar hasta el agua? ¿O había que desde el borde superior lanzarse? ¿Cómo era el acceso a este escalón? ¿Había rocas? ¿Había tierra? ¿Había alguna planta que cobijara del sol en un día de fuerte calor? ¿Cómo era el sitio? He tratado de escuchar, de usar el sentido de la audición para ver cuál era el comentario de la gente. He tratado de usar la vista, y cuando combiné el oído y la vista fue cuando más información pude obtener. Y por eso he querido titular este mensaje: miradas. ¿Qué sucede cuando yo me miro? Dice la palabra en el verso 3: y en estos yacía una multitud de enfermos. No dice todos los diagnósticos, pero dice que algunos eran ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Ha hablado usted con una persona enferma recientemente? ¿Se ha sentado al lado de un padre que lleva 8 meses con un niño en la sala de oncología, que los médicos no le dan esperanza de vida? ¿Se ha sentado con un hijo cabizbajo porque su madre, su heroína, su amiga de por vida, ahora está silenciada porque no puede hablar, o no puede ver, o no puede escuchar? ¿Ha hablado con un enfermo usted últimamente? Los enfermos son gente que tienen muchas veces estados depresivos. Son personas que están mirándose a sí mismos. Me curaré, me levantaré, cambiará mi situación. Cuando usted habla con una persona que está en un estado de enfermedad, son gente que están compadeciéndose constantemente de sí mismos. Es difícil ver a un enfermo que está pensando en cómo ayudar a otra persona que está enferma. Él está pensando en cómo poder ayudarse a sí mismo. ¿Sabes? Por eso cuando yo traté de escuchar en medio de aquella multitud y traté de ver, me di cuenta que en aquella multitud había gente que estaba deprimida, compadeciéndose de sí mismo, frustrada, sin esperanza. En su horizonte no salía el sol, solo había niebla. ¿Alguna vez te has percatado que eso mismo es lo que sucede en tu vida y en mi vida cuando empezamos a mirarnos a nosotros mismos? Cuando empezamos a ver nuestras limitantes, cuando nos damos cuenta de cuántas barreras hay que saltar y que no somos capaces de hacerlo. ¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre cuando tú empiezas a mirar tu incompetencia? ¿Te has sentido alguna vez desplazado porque había alguien que era más brillante que tú? ¿Te has sentido alguna vez ignorado porque hubo alguien que su idea fue tomada y la tuya sepultada? Cuando nos miramos a nosotros mismos, ¿sabes cuál es el resultado? Nos deprimimos.
Por eso yo tengo una fórmula para hacer de ti y de mí y de toda persona que quiera ponerla en práctica la persona más miserable de Lanzarote. Yo te aseguro que con mi fórmula en 72 horas tú eres la persona más miserable de Lanzarote. Mira, empieza a quejarte todo lo que puedas. Empieza a recordar todo lo que te hizo esa jefe o esa jefa injustamente. Empieza a pensar todo lo que hicieron tus compañeros de trabajo. Empieza a recordar ese maestro que te tenía manía. Empieza a quejarte, a protestar, a refunfuñar, a gritar. Frunce el ceño. Mira, te aseguro que en 72 horas no hay quien se siente a tu lado. Porque lo que va a emanar por tu foro es amargura. Dijo la Madre Teresa de Calcuta que había encontrado más risa o más sonrisa en la pobreza de Latinoamérica que en la riqueza de Europa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es que el dinero no es todo. Alguien ha dicho, con dinero puedes comprar libros, pero no la inteligencia. Puedes comprar medicina, pero no la salud. Puedes comprar una cama, pero no el sueño. El dinero no lo resuelve todo. ¿Qué pasa cuando tú y yo nos miramos? Pero quiero también suministrarte la fórmula para que no seas la persona más infeliz de Lanzarote. Y quiero que sigas conmigo en el pasaje, porque ocurre algo distinto cuando Dios te mira. Dice la palabra de Dios en el verso 4 que había un ángel que descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había yo un hombre que hacía 38 años, ¡wow!, que estaba enfermo. Cuando Jesús, ¿qué dice la palabra? Cuando Jesús lo vio. Cuando Jesús lo vio. ¿Qué sucede en la vida cuando Jesús te ve? ¿Qué sucede en la vida cuando Jesús mira a tu familia? ¿Qué sucede cuando Jesús mira a tu iglesia? ¿Qué sucede cuando Jesús mira a tu madre, tu padre, tu gente? ¿Qué sucede cuando Jesús te mira? Dice la palabra que Jesús se acercó a este hombre. Había una multitud. No puedo calcular estadísticamente porque el escritor no me da información suficiente para yo saber cuántas personas había. Pero dice que había multitud. No sé tampoco para aquella época que era el término multitud, si sería para lo que nosotros una multitud. Pero dice la palabra que en medio de aquella multitud Jesús se fijó en una sola persona que hacía 38 años que estaba paralítico. No me dicen por qué estaba paralítico, no dice cuál fue el agente causante de su parálisis, solo me dice que está paralítico por 38 años. 38 años. ¿Te imaginas? Sin poder caminar. 38 años sin poder hacer las cosas por ti mismo. Tener una persona que tenga que hacerte las cosas. 38 años.